Muy bien, busquen conmigo 1 Corintios capítulo 5, 6. Vamos a quedarnos aquí en estos dos capítulos hoy. Esta es una sección que comienza en el capítulo 5, verso 1 y termina en el capítulo 6 y verso 20. Ya dijimos que esta gente de Corinto había abandonado la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y estaban confiando en la sabiduría humana, estaban confiando en sus conocimientos, estaban confiando en sus experiencias, en sus títulos, en el éxito de sus empresas, en sus propios dones, talentos, conocimientos, y eso los llevó a vivir una vida de carnalidad, lejos de Dios. Y Pablo les dice: no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego los corintios fueron un paso más adelante todavía. ¿Y cuál fue? Usar la libertad en libertinaje. Y eso lo dice aquí en el capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas me convienen. Ellos pensaban que la libertad en Cristo consistía en hacer lo que les daba la gana, en vivir como ellos quisieran, y lo vamos a ver cuando lleguemos a esos versículos. Entonces, por un lado, una influencia del mundo con pensamientos mundanos para llevar su vida de manera mundana, y por otro lado, el creer que la libertad en Cristo es hacer lo que queramos, que ya no hay limitaciones ni nada. Hemos estado estudiando, por ejemplo, el libro de Amós, porque tengo que dar unas presentaciones del libro de Amós. Me ha llamado la atención, hermanos, porque me doy cuenta de que un pueblo privilegiado con la salvación es más responsable que los que no conocen a Cristo. Hay gente que dice: ay, mire, ya soy salvo, gloria a Dios, como queriendo decir, puedo hacer lo que me da la gana. No. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad ante Dios, de una vida de compromiso con Él, de entrega a Él. La libertad que Cristo nos prometió, que Cristo nos dio, que Cristo compró para nosotros, no quiere decir que nosotros estamos aptos para hacer lo que nos dé la gana. La libertad es para venir y no ser esclavos del pecado. Es para llevar una vida de libertad de la esclavitud del pecado, para vivir en santidad para Dios. Y como lo he dicho, lo repito otra vez esta mañana, la santidad, la vida santa, es la única vida que debe ser vivida por los hijos de Dios. No hay otra forma en que el creyente viva su vida cristiana más que una vida en santidad. Tú puedes vivir carnalmente, los corintios lo eran. Pablo les dice: sois carnales, pero eso no está bien. Tenemos que llevar una vida que glorifique a Dios. El ser hijos de Dios nos da grandes privilegios, pero también nos hace responsables ante nuestro Padre Celestial. Nos da demandas grandes. Yo acepto la salvación que Cristo hizo por mí. Me someto a Cristo como mi Salvador. Pero junto con eso yo acepto el señorío de Cristo en mi vida. Yo acepto sus demandas. Acepto el negarme a mí mismo, el dejar de satisfacer mis deseos egoístas. Tomo mi cruz y decido caminar con Cristo. Y no hay más opciones. En el capítulo 5, lo vimos ya, habla de la inmoralidad sexual en la iglesia y cómo a veces eso se tolera. Y Pablo dice: están envanecidos, están envanecidos. En vez de estar actuando, en vez de estar preocupados por la santidad de la iglesia,
se sienten orgullosos, se han llenado de orgullo y no están actuando para que esta persona sea puesta en disciplina. Sea puesta en disciplina. ¿Por qué? Porque el pecado contamina el cuerpo de Cristo. Eso lo dice Pablo aquí en el versículo 6. Miren, no es buena, 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo está hablando de la contaminación que hace la levadura. Las hermanas que trabajan con masa y hacen pan saben eso mejor que nosotros. Cuando usted agarra la levadura y la mete y amasa, esa levadura contamina todo el pan y lo descompone. Así es el pecado en la iglesia. Tolerar el pecado en la iglesia es, desde todo punto de vista, contaminante, arruina la iglesia, la va deteriorando. Y Pablo dice, eso no está bien. Hay que excluir a esa persona y si no se arrepiente, sáquenlo, pónganlo en el ambiente de Satanás para que Satanás le caiga y muera y que su alma sea salva en el día del Señor. Esto nos lleva al siguiente tema que Pablo va a abordar, que es el pleito entre hermanos. Los pleitos entre hermanos en la iglesia deben ser evitados. Qué tremendo, ¿no es cierto, hermanos? Que nosotros peleemos todavía, pero somos humanos. Como yo les decía a ustedes, todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para exhortar a la iglesia en algunos pecados que estaban ocurriendo en la iglesia. Eso vemos que, y nos deja claro, que no hay iglesias santas y puras que no tengan ningún problema. No existen esas, porque estamos formados por humanos que cometemos errores, que pecamos, que fallamos. Y Pablo aquí va a abordar el problema de los pleitos. Cuando yo tenía como unos, tal vez 10, 11, 12 años por ahí, allá en la iglesia donde nosotros asistíamos en Puerto Cortés, instalaron a un pastor. No sé por qué, pero nunca fue de mi agrado, siendo un cipote yo. Y entonces, aquel pastor, el misionero pastor que era el que estaba trabajando ahí en todas las iglesias, habían 4 iglesias en ese tiempo, lo instalaron a él y lo pusieron de pastor. Pero pasó el tiempo y empezó una pugna de este pastor con el misionero y empezaron a pelear. Hasta que un día el pastor echó al misionero y le exigió que le diera las propiedades a nombre de él. En ese tiempo no había personalidad jurídica y las propiedades estaban al nombre del pastor misionero. El caso es que pasó el tiempo y yo no sé quién, pero uno de estos dos demandó al otro. No sé si fue el misionero al pastor o el pastor al misionero. Y empezaron un litigio legal ahí en los juzgados de Puerto Cortés. Y empezaron a pelear. Y ahí llegaba el misionero y le decía a uno de los hermanos, usted me puede servir testigo, necesito 2 testigos allá. Y ahí van los hermanos. Y de repente el pastor llegaba, hermano, usted me puede servir de testigo contra el misionero. Y aquello, hermanos, se volvió un desastre total. Un día, después de aquel pleito, que testigos y que juicios y que esto y que el otro, entonces el juez dijo, me entregan las llaves de la iglesia aquí y nadie puede entrar ahí. Y cerró la iglesia antes de dar un veredicto. Y entonces el pastor mandó a hacer una pancarta de esas enormes y la puso ahí en la calle enfrente y decía, esta es la iglesia que nos quiere robar el misionero. Y eso salió en la prensa. Salió en la prensa. Y aquel pleito
hermano, fue terrible. Y después de años de pleito, con un desgaste emocional, espiritual, económico y de todo lo que ustedes puedan creer, el juez determinó que esa propiedad le pertenecía al misionero. Y le dio las escrituras, las llaves y el dictamen final. Y fue el misionero, llegó a la iglesia, abrió la iglesia, llegaron los hermanos y les dijo: ahora les regalo esta iglesia. Lo que yo quería era probar que yo tenía la razón y que esto era mío. Hermanos, desde ese entonces, primero fueron años de pleito. Como yo les dije, de desgaste emocional, espiritual. Segundo, la iglesia nunca más se volvió a levantar. Era una iglesia que iba muy bien. Pero mire, nunca más esa iglesia y esas iglesias volvieron a levantar cabeza en Puerto Cortés. El testimonio de Cristo fue pisoteado completamente. Hubo una gran división. Yo me acuerdo que una vez, cuando todavía estaban en el pleito ese, este pastor hizo una campaña ahí en la iglesia, una campaña evangelista. Y le digo yo a una amiga que teníamos: vamos allá, y a mí me gusta ir a escuchar predicadores. Y fui y me senté allá. Y me acuerdo que cuando yo estaba sentado ahí, imagínense que eso ya fue como en el año 76 o 77 y todavía estaba el pleito. El pastor sube y dice: bueno, dice, si aquí no hay gente que quiere recibir a Cristo, tal vez usted se arrepiente de sus pecados, usted es un espía que está aquí. Y le digo yo a mi amiga: te llaman. Usted anda espiando. Porque hubo una división terrible, espantosa. Y la iglesia se debilitó y nunca se recuperó. Nunca. El apóstol Pablo dice, mire conmigo el capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene pleito contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿cómo es que ustedes tienen el valor? ¿Cómo es que ustedes tienen el atrevimiento de llevar a un hermano a los tribunales para dilucidar sus problemas ante los impíos? Pablo dice: ¿por qué hacen eso? Eso está mal. Mira el versículo 7, dice: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. O sea, Pablo dice: mire, si ustedes ahí están peleando, ya eso es pecado, ya eso es falta, ya eso está mal. No digamos si se van a llevar allá a los tribunales ante los impíos, ante jueces impíos. La palabra de Dios nos llama aquí. De hecho, como les dije, ellos tenían algunos problemas entre hermanos en la iglesia. No sabemos qué clase de problemas eran. Pablo no lo dice acá. Probablemente alguien le prestó su carro y el otro no se lo devolvió, entonces lo demandó para que se lo devolviera y presentó los papeles de su carro, que era de él. No sé, tal vez le prestó un televisor y aquel no se lo devolvió y aquel lo llevó al juzgado. Tal vez le prestó dinero, algo. Pero el asunto es que estos problemas los estaban llevando a tribunales impíos. Y dice Pablo: miren, ya que ustedes estén peleando ahí en la iglesia y que estén en esas divisiones que uno dice que es de Pablo, otro de Pedro, otro de los demás, ya eso es malo. No digamos irse a pelear allá a los tribunales. Si ellos estaban llevando a los hermanos a los juzgados, era para resolver algunos problemas que habían entre ellos, algunas demandas ante los tribunales, y estaban allá entre semana ante el tribunal, ante el juez, peleándose, discutiendo, y el domingo estaban cantando juntos en la iglesia. Dice Pablo: ¿cómo es eso?
Eso no está bien. Eso no es posible. Y aquí Pablo, mira el versículo 2, dice, bueno, al final del verso 1 dice, ir a juicio ante los incrédulos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí la palabra de Dios nos advierte proféticamente que habrá un día de juicio y dice que el Señor ha establecido que nosotros, los santos, no sabemos quién, pero el Señor lo va a hacer, va a permitir que juzguemos al mundo, pero además dice, y a los ángeles también. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la capacidad de discernir entre un problema entre hermanos. Y lo que está diciendo aquí es que cualquier problema que haya en la iglesia tenemos que tratar de arreglarlo entre nosotros. Mire cómo dice aquí. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Un problema que haya entre hermanos, dice Pablo, eso es pequeñito. Resuélvanlo entre ustedes. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El apóstol Pedro así lo dice. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo también lo dice. Mire conmigo Primera de Pedro, por favor. Dice la palabra del Señor así. Perdón, es Segunda Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Mire cómo dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, Pablo de esto está hablando, dice, ahí están esos ángeles esperando el juicio y ustedes los van a juzgar. Mire Judas, verso 6, más adelantito de 2 Pedro está Judas. Dice, verso 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice que ahí están esos demonios guardados, encarcelados, y un día van a salir y van a ir al juicio para ser condenados eternamente al infierno. Y Pablo dice, ustedes van a juzgar los ángeles, hombre. O sea, Dios nos ha dado la capacidad espiritual para aclarar las situaciones entre hermanos. Ahora, Pablo aquí, hermanos, nos llama a un punto de reflexión. Nosotros tenemos que entender que cuando hay problemas entre hermanos, debemos de ser llamados a reflexión sobre nuestras prioridades. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cuál es la prioridad nuestra? ¿Cuál es nuestro interés más profundo? Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 7. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mire la pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Segunda, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo dice, analice. Yo recuerdo un pastor hace muchos años que llegó una señora a la iglesia y le dice, pastor, fíjese que tengo un negocito, pero no tengo dinero, hombre, présteme dinero. Y aquel pastor le prestó, creo que fueron 3 a 5 mil lempiras, algo así. Fue un jueves. Y le dice, el lunes por tarde yo se los traigo. El lunes se los traigo. Llegó el lunes, martes, miércoles, la señora no apareció. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué iba a hacer este pastor? Este pastor fue la siguiente semana, porque el domingo tampoco llegó a la iglesia la señora. La siguiente semana fue a buscar a la hermana
Y le dijo a este pastor, mira hermana, su alma vale más que todo en este mundo. Cristo dio su vida por usted. Ese dinero, tómelo como una ofrenda de amor. No se preocupe, tómelo. Pero vuelva a la casa del Señor, no se aleje de Dios. No fue a gritarle, no fue a decirle, mira, sinvergüenza, no me has pagado. ¿Cuál es la prioridad nuestra? Mire cómo dice Pablo, 2 preguntas. Versículo 7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? La palabra agravio aquí literalmente dice, ¿por qué no sufren mejor esa injusticia que les están haciendo? ¿Por qué no sufren ese daño? Y es un verbo en voz pasiva, ese es un verbo. ¿Sabe lo que quiere decir? Yo no hice nada, estoy pagando aquí esto, voy a perder esto, pero ¿qué es mejor? ¿Mi pérdida o romper la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la prioridad mía? Cuando un hermano viene y me dice, présteme dinero, y eso es yo, Manuel Puerto, evalúo 2 cosas. O cuando me dicen, pastor, ¿me puede servir de fiador ahí en el banco? La gente cree que uno es tonto. Porque la gente le dice, sí, sale requisito para que le den el préstamo. Ahí quiere decir que si aquel no paga, vos lo vas a pagar. Eso quiere decir. Yo evalúo 2 cosas. 1, ¿amo yo a este hermano o a esta hermana tanto como para estarle pagando o regalarle ese dinero sin amargarme cuando la mire? ¿Lo amo tanto? Y segundo, ¿tengo la capacidad de pagar ese préstamo sin afectar las finanzas de mi hogar? Si esas 2 preguntas son sí, vaya pues, te voy a pedir. O le presto o le firmo para aval. Siempre y cuando no pasen de unos 10,000 lempiras, ¿ok? Así es que si usted tiene una necesidad para aval que no pase de 10,000 lempiras, con todo gusto yo le sirvo de aval. Y si tiene una necesidad que no pasen de unos 500 lempiras, también. Hermanos, dice Pablo, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? Pierdan eso, hombre. ¿Sabe qué este pastor me dijo la vez pasada? Ese dinero ni me ha hecho falta, ese dinero ni me acuerdo de él. Eso fue hace tanto tiempo. No dejé de comer, porque a veces nosotros somos tan materialistas que decimos, a este le voy a caer. Dice Pablo, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Qué perdés con eso? No vas a dejar de comer. Versículo número 7, la segunda pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La palabra defraudados quiere decir ser despojados, ser privados de algo. Y también está en voz pasiva. También está en voz pasiva. O sea, me lo quitaron. Ya no lo tengo. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es la prioridad aquí en la iglesia? La prioridad aquí es Cristo. La prioridad es Cristo. Yo no voy a poder estar en enemistad, en pleito con mi hermano, rompiendo el cuerpo de Cristo, dañando el cuerpo de Cristo, haciendo ahí grupos, criticando a mi hermano, amargado con él. No. Eso no abona al cuerpo de Cristo, a la unidad, al crecimiento. El punto está en aceptar el agravio, el perder. Y esto tiene que ver con, ¿amamos nosotros a Cristo más que a todo en este mundo? ¿Amamos su iglesia?
¿Qué tanto yo amo la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la prioridad para mí? Y eso refleja mi actitud entonces en la iglesia. Eso refleja tu actitud en la iglesia. Y no estoy diciendo aquí que nos volvamos sinvergüenzas. No estoy diciendo eso. Si tú prestaste algo, págalo, como creyente. Si no puedes, ve y habla. Ve con el hermano y el hermano. No te puedo pagar, ayúdame. Dame tiempo. ¿Qué puedo hacer? Espérame. Cuando nos presten o nos den cosas, hay gente que le llevan comida, ¿va? Y cree que todo el plato y toda la olla que le llevan también se la regalan. ¿Ah? Regrésalo. Hay gente que tiene colección de ollas y tazas y platos y vasos en la casa. Este es de fulano, este aquí me dio tal cosa, este me trajo un pollo, este me trajo arroz. Y ahí tiene toda la colección de lo que le han dado, pero el plato no se regala la comida. A no ser que te diga, hermano, el plato también es tuyo. Pero hasta en esos detalles uno tiene que tener cuidado en la iglesia. Hermanos queridos, dice Pablo, no vayan ante los incrédulos. Y si la cosa es fuerte, dice, hay gente en la iglesia, hay pastores, hay hermanos mayores, hay hermanos sabios, llámenlos y arreglen ese problema entre ustedes. Hermanos queridos, hablemos y arreglemos los problemas entre nosotros con espiritualidad, con madurez, con amor, con perdón, con hablar, con dialogar. El apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los Filipenses, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Busque conmigo Filipenses capítulo 4. Habían dos hermanas ahí que estaban peleando mucho. Versículo 1 dice, así que hermanos, estoy leyendo Filipenses 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire, estas hermanas estaban peleando. Habían roto el cuerpo de Cristo, estaban de enemigas en la iglesia. Versículo número 3, Pablo le dice al encargado de la iglesia, así también te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Se trata de ayudar en el cuerpo de Cristo, se trata de colaborar para que las cosas mejoren. Ayudes a estas. Y mire, dice, combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Habían sido lideresas poderosas que estaban sirviendo al Señor, pero que por alguna razón estaban peleadas ahora. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ayúdenles, que tienen que volver a la armonía, no rompan la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice así, mire conmigo Romanos 12. A mí me gusta mucho lo que dice Pablo aquí. Versículo 17, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire cómo dice, yo no estoy aquí para cobrármelas, estoy aquí para amar y perdonar. Si una persona te queda mal, perdónalo, ámalo. No podemos estar viviendo en pleitos entre nosotros. Versículo número 17, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, miren lo que dice el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres.
Mire que Pablo no nos manda ahí, ustedes tienen que estar en paz con todo mundo. No dice eso. ¿Cómo dice? Si es posible, porque hay gente que es problemática. Hay gente que es problemática. Hay gente que le encanta el pleito. Hay gente que le encanta estar en chismes, en divisiones, en meter cizaña. Mi deber es hacer todo lo posible para que las cosas caminen como Dios quiere que caminen. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. No estés diciendo, qué bueno que tiene hambre, aquí me las está pagando todas, no. Dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Deja las cosas al Señor. Entonces, hermanos, volviendo al libro de 1 Corintios, dice la palabra del Señor en el capítulo 6, y mire que ahora Pablo nos llama una reflexión en dos vías. Uno, en el cambio que Cristo ha operado en tu corazón y en mi corazón. El cambio que Dios ha traído a tu vida. Mire el versículo número 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hace una lista de gente que practique esos pecados, que vive de esa manera. Primero dice, los fornicarios, los pornoi, los que viven en depravaciones sexuales. Segundo, ¿qué dice? Los idólatras. Estos son los que aman los ídolos, los que se postran ante los ídolos. No importa que le llamen María o José o Antonio, como le quieran llamar. No importa. Luego, ¿qué dice? Los adúlteros, aquellas personas que son infieles a sus esposas. Los afeminados. Hermanos, esta palabra afeminado quiere decir homosexuales con apariencia de mujer. Eso es lo que quiere decir. O sea, hay homosexuales que no tienen apariencia de mujer, pero juegan en el equipo contrario. Pero hay unos que se visten como mujer, se pintan las uñas, se dejan crecer el pelo. Esos son afeminados aquí, que igual son homosexuales. Por eso aclara después, los que se echan con varones. Aquí los que se echan con varones quiere decir literalmente aquellos que se acuestan con hombres. No importa si es un gran machón o no. Ahora, ¿qué dice? No van a heredar el reino de Dios, ni los ladrones, ni nada. Ahora, mire cómo dice el verso 10. Verso 11, esto erais algunos. Tiempo pasado, ya no somos eso. Mi vida ha sido transformada por Cristo. Tu vida ha cambiado. No podemos vivir en esas prácticas pecaminosas. No podemos vivir así. Ahora, aquí hay tres verbos que es importante, es interesante verlos. Primero, erais algunos de vosotros. Segundo, ya habéis sido lavados. Tercero, ya habéis sido santificados. Y cuarto, ya habéis sido justificados. Primero dice que nosotros éramos eso. Luego el segundo verbo dice, ya habéis sido lavados. Aquí la palabra quiere decir dejarse lavar por Cristo. Es un verbo en voz media. O sea, yo permití que Cristo me lavara. Eso es lo que dice Pablo. Cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, Él lavó mi corazón. Yo le permití a Él entrar en mi vida y lavarlo. Pero fíjense que los otros verbos son voz pasiva. ¿Cuáles son? Versículo número 11, ya habéis sido santificados. Ahora, cuando yo permití que Él me lavara, Él me santificó. Mi vida ya no es la misma vida que yo llevaba antes. Ahora Cristo me ha santificado a mí.
me ha hecho santo. La otra es, dice, habéis sido justificados, también es voz pasiva. Yo no me puedo justificar a mí mismo, es Cristo el que me justificó. Él me declaró limpio y sin culpa. Ahora, ¿cómo ocurrió eso en mi vida? Por el poder de Dios. Mire cómo termina el versículo número 11. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no puedo hacer eso. Solo Dios pudo transformar mi vida. Solo Dios pudo cambiar mi vida. Y ahora entramos a la última sección. Ahora que ya he sido justificado, lavado y santificado, ¿qué clase de vida quiere Dios que yo lleve? Entonces quiere decir que voy a hacer lo que me da la gana. Como Pablo dice, cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y Pablo que está escribiendo dice, ahí en la iglesia puede haber algún pícaro que me va a malinterpretar esto. Entonces dice, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ni se les ocurra pensar de esa forma. Ya fuimos lavados, justificados, santificados. Ahora nuestra vida es libre, pero no para vivir en pecado, sino para vencer el pecado para la gloria de Dios. Versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Pablo dice, mire, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Pero qué dice? Pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra dejaré dominar aquí quiere decir, no voy a permitir que nada tome el control de mi vida. El adulterio, no tomaré el control de mi vida. La perversión sexual, no tomaré el control de mi vida. La pornografía, no llevaré el control de mi vida. Yo no voy a ser un ladrón, el robo no va a controlar mi vida. Nada de estos pecados voy a permitir que señoreen en mi vida. Versículo 12. Esto lo puede anotar usted si quiere. Este era un proverbio que usaban los de Corinto. Era un proverbio. Y Pablo lo menciona aquí, versículo número 12. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ese era un proverbio. ¿Para qué hizo Dios la comida? Para que comamos. ¿Y el estómago para qué lo hizo? Para la comida. Ahora, lo que estaban diciendo esta gente de Corinto es, ¿y si Dios te dio el sexo? ¿Para qué te lo dio? Para el sexo. Dele viaje. No le ponga restricciones. Practíquelo como usted quiera. Haga lo que le da la gana. Por eso dice, versículo número 13, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora Pablo dice, no anden creyendo esas mentiras. Tu cuerpo no es para que tú lo entregues a las perversiones sexuales. Ninguna que sea, ninguna. Nada debe enseñorearte de ti. Nada debe controlarte ni dominar tu vida. Ya fuiste lavado, justificado y santificado. Ahora tú eres libre, pero para vivir para Dios. ¿Qué dice la palabra? El cuerpo no es para la fornicación, es para Cristo. Versículo número 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora, mire lo que Pablo dice aquí: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, eso no puede ser. ¿Y qué dice? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo está aquí trayendo el principio del matrimonio. Dice, cuando un hombre se une a su esposa, primero lo hace legalmente, pero ese es parte del proceso de matrimonio. Pero ¿cuándo es que se consume el matrimonio? Cuando tienen la intimidad sexual. Se hacen una sola carne.
Ahora, ¿qué dice Pablo? Cuando un hombre va a un prostíbulo o anda con mujeres en la calle y tiene una vida promiscua, cada vez que tiene esa relación se está haciendo un cuerpo con esa ramera. Y eso es pecado ante Dios. Nosotros decimos normalmente, vamos a ir a ganar almas para Cristo, ¿verdad que sí? Pero ese concepto es malo, porque nosotros no ganamos almas. ¿Qué ganamos? Personas. Y la persona es cuerpo, alma y espíritu. Se gana todo. Cuando Cristo me salvó, no salvó mi alma. Ese es un concepto gnóstico. Por eso a Juan ataca el gnosticismo. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían, el cuerpo es del cuerpo y ahí no pasa nada. Yo ahí puedo adulterar, fornicar, emborracharme, ser glotón, ser lo que sea y no pasa nada. Pero el alma es pura. Y aunque yo fornique, mi alma se mantiene pura. Pablo dice, no, la Biblia no enseña eso. Eso no está bien. El pecado sexual es contaminante. Y aquí lo está aclarando un poco más. Tú no tienes que ir a un juzgado, a un alcalde y decirle, quiero casarme con esta ramera para tener sexo con ella, para hacer una sola carne. No, el acto lo hace. Y hermano, Pablo dice acá, versículo número 18, huir de la fornicación. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? No a resistir. No podemos resistir. Hermano, es huir. Tenemos que correr. Tienes que alejarte de eso. Si tú tienes un compañero o una compañera de trabajo que te están hostigando y que te están acosando, vete de ahí, huye. Vas a fracasar. No vas a aguantar. No hay cosa más terrible que la lujuria sexual. Si tu novio te está pidiendo la prueba de amor, mándalo al diablo. Deja de estar ahí con esa relación. Deja de estar con esa relación. Huid de la fornicación. Y mire cómo dice el verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, aparte de los pecados sexuales, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque el acto sexual no es cuestión de órganos sexuales. En el acto sexual se funde completamente la persona. Se funde completamente la persona. Se entrega y son una sola carne. Hermanos, cuando hay una relación íntima, una relación sexual, déjelo ahí tranquilo, ya le va a pasar. Tranquilo, hijo. Cuando hay una relación sexual, escuchen esto, todo se funde ahí. No es cuestión solo de cuerpos, es alma, mente, voluntad, carácter, emociones, sentimientos, todo entra. La gente del mundo dice, no, si eso es solo un placer, solo es cuestión mecánica. No es cierto. Hermanos queridos, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora, dice, terminamos con esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahora? No está aquí, está en mi corazón. Tú eres el templo de Dios. Y cuando tú practicas cualquier pecado sexual, estás dañando, pisoteando, manchando el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo. Versículo 20, porque habéis sido comprados. ¿Por qué no tenemos que practicar estos pecados? Primero, porque se mancha el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué dice? Hemos sido comprados. Y tercero, tenemos que vivir para glorificar a nuestro amado Señor. Amados hermanos,
la palabra de Dios nos hace un llamado acá, a ti y a mí, a guardar nuestra vida, a no pensar como piensa el mundo, ni en asuntos de sexualidad, ni tampoco en asuntos legales, de pleitos entre hermanos. Cambiemos nuestras actitudes, que la prioridad sea Cristo en tu vida, que tú vivas para glorificar a Cristo y que el Señor Jesucristo nos dé el poder de ganar estas batallas espirituales. No es fácil, no es fácil. Yo quiero que tú evalúes tu vida con Dios y que tú le digas: Señor, yo quiero vivir una vida de santidad. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación y santificación no van juntas. O tú decides caminar con Cristo en santidad y rechazar todos los pecados sexuales, o decides meterte en pecados sexuales y rechazas la santidad. Pero nunca vamos a ir de la mano con estas dos cosas. No nos conviene esa vida. Dios nos llama a una vida de santidad para glorificar a Dios. Amados hermanos, que nosotros podamos poner en práctica estos principios de la palabra de Dios. Vamos a orar y luego les voy a pedir un segundo. Después despedimos la transmisión y les pido un segundo nada más. Padre, gracias por esta mañana. En este momento, Señor, te doy gracias porque tu palabra nos enseña. Gracias porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Guarda nuestra vida en santidad para ti, Señor. Padre, tú nos has llamado a libertad, pero esta libertad es para no ser esclavos del pecado. Es libertad para obedecer a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo. Danos el poder de ganar estas batallas. Padre, queremos vidas victoriosas. Queremos vidas en santidad. Ayúdanos a seguir luchando contra estos pecados. Llénanos del Espíritu Santo y que tu Espíritu tome todo el control en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.